siguiendo, digamos, con las teleclases que se han venido desarrollando, hoy me corresponde el módulo 4, procesos y servicios catastrales. En ese orden de ideas, es importante recordar cómo está estructurada la jurisprudencia o la autoridad catastral en nuestro país. Eso lo hemos comentado rápidamente en el primer encuentro que tuvimos. En Colombia, actualmente existen las siguientes autoridades catastrales. Está Catastro de Bogotá, que corresponde al Ministerio de Hacienda. Es la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Es una entidad descentralizada. Lo mismo que el Catastro de Cali, descentralizado. El Catastro de Antioquia, descentralizado. El Catastro de Medellín, descentralizado. Tenemos 4 autoridades catastrales descentralizadas. Y recientemente entró Catastro de Barranquilla, ya lleva un año operando, que es el Catastro Delegado, y el Catastro de Pereira, que está en proceso. Como pueden ver, todavía no tengo asociado a qué sector va a depender, si va a depender Hacienda o va a depender la planeación, ni mucho menos el nombre de la entidad. Espero que de pronto ustedes lo conozcan, porque no, yo lo desconozco a la fecha. Entonces son las autoridades, y el ente rector en nuestro país en el tema catastral, pues es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que regula, supervisa, vigila, digamos, asesora desde el punto de vista técnico, digamos, a todas estas autoridades o unidades catastrales. Ya con este panorama de conociendo, digamos, cuáles son las autoridades que existen en nuestro país, y de pronto centrando al catastro que va a tener el delegado Pereira, es importante entender el contexto normativo, o sea, la normatividad que regula la actividad catastral en nuestro país. Existen varias leyes que fueron compartidas. Está la ley 14 del 83, que está vigente en muchos aspectos, el decreto 3486, pero es importante que ustedes, digamos, como que resalten la resolución número 070 del 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta resolución es la Biblia del catastro de nuestro país. Esta resolución es la que regula todas las actividades catastrales que se hacen en nuestro país, llámese lo que llaman los procesos catastrales de gestión catastral, que actualmente, pues no es por criticar, pero es las que existen y las que están normadas. Es la formación catastral, la formación del catastro, la actualización de esa formación catastral y la conservación catastral. Pereira tendrá que regirse, como Bogotá, Cali y las demás, tendrá que regirse y se rige por la resolución 70 del 2011. Pero esta resolución no es solamente para las autoridades catastrales, es también para nosotros como usuarios, como ciudadanos, porque toda actividad o toda reclamación o toda solicitud que hagamos a una autoridad catastral, debemos fundamentarla en la resolución 70 del 2011. Después vamos a ver algo así rápido con el tema jurídico de derechos de petición y algo así, pero vamos a ver que de pronto no operan en el tema catastral por la normatividad que existe. Entonces es importante que ustedes conozcan, que ustedes en cualquier aspecto que quieran hacer de solicitud o notoriedad, siempre se fijen que la norma que regula la gestión catastral en nuestro país es la resolución 70 del 2011. Coloco aquí una instrucción administrativa que después vamos a ver ahí cuando hablemos de la parte física, porque, digamos, ha causado mucho dolor de cabeza porque tiene que ver con el tema de las áreas. Entonces, más adelante hablaremos sobre ellas. Estoy tomando esta imagen, esta diapositiva que presentó Diego Herba, que él titula como Catastro Ortodoxo, porque la normatividad catastral que existe en nuestro país, pues trata estos 3 aspectos del catastro: el aspecto físico del catastro,
el aspecto jurídico del catastro y el aspecto económico. Yo considero que uno no puede criticar lo que uno conoce. Entonces, de alguna manera, busco es dar como información muy sencilla y aterrizada para que ustedes adquieran unos conceptos que puedan, con base en ellos, poder examinar o poder analizar ya cuando hablemos del tan mencionado catastro multipropósito, sabiendo pues que en mi concepción personal, pues el catastro multipropósito, o sea, la multifinalidad o lo multipropósito del catastro es su esencia. El catastro siempre ha sido multipropósito, siempre ha sido y ha servido para muchos fines, pero pues más adelante de pronto ampliaremos sobre esta parte. Entonces, no olvidar, el catastro trabaja el aspecto físico, el aspecto jurídico y el aspecto económico de los predios, de los bienes inmuebles o de la propiedad en cualquier territorio. Quiero hablar rápidamente así del aspecto físico. El aspecto físico del catastro. Aquí estoy tomando una imagen de Google Maps. Esto es de una zona de Pereira. Y yo siempre digo en las clases que hay que tener en cuenta que los predios no los puede uno ver en campo. O sea, los predios no se ven en campo. ¿Yo qué veo en campo? Yo veo construcciones, yo veo terrenos, ¿sí? Pero el predio no lo veo. Es difícil, o para alguien decir, el predio va de esta esquina a esta esquina, o bordea por este lado oriental, occidental. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la realidad es que el predio tiene una concepción jurídica, ¿sí? Es casi imposible establecer con precisión en campo cuál es un predio, si es un predio o dos predios, y cuáles son mucho menos los límites de los predios, porque hay que tener unos documentos soportes que me avalen, digamos, la georreferenciación, la materialización, la visualización, la localización del predio en campo. Entonces, en la parte física, el catastro, ¿de qué se ocupa? El catastro se ocupa de los terrenos, del área, de las construcciones que hay, de sus medidas, ¿sí? Y coloco aquí que es importante que ustedes conozcan, ya que están inmersos, digamos, en el tema del catastro, que existen predios en en la parte urbana, predios que se llaman no pH. Entonces, cuando uno habla de un predio, ya le puede decir, es un predio no pH. ¿Qué es un predio no pH? Es un predio que no está en propiedad horizontal. Es un predio que no es un edificio o no está con un reglamento de copropiedad. Igual en la parte física es importante porque desde el punto de vista catastral, los predios son urbanos o son rurales, ¿sí? Y dentro de los tipos de predios, pues el catastro también los identifica como predios baldíos, predios vacantes o predios ejidos. Ahorita cuando veamos la parte jurídica, de pronto para que ustedes lo tengan ahí presente, si no lo digo, pues será una de las preguntas, para tener claro y preciso qué es un predio baldío, qué es un predio ejido, qué es un predio vacante. Sobre todo el predio baldío porque los baldíos tienen una connotación importante en el proceso de paz, en los acuerdos de paz, casi que ha sido, digamos, una de los ítems o de los aspectos importantes para el tema de los acuerdos que hacen énfasis en los predios que se llaman baldíos. Entonces, en la parte física están los predios no pH y en la parte física están los predios pH, propiedad horizontal. Entonces, ya ustedes pueden ir definiendo y saber si un predio de pronto es un predio pH, propiedad horizontal. Vivo en el apartamento 501 del edificio aquí Mirador de la Sierra, o si es un predio no pH. Todos estos aspectos, digamos, que estamos tratando, de alguna manera van a ser utilizados después en la próxima sesión que vamos a ver desde el punto de vista de valoración. Y desde el punto de vista de valoración es importante tener claro estos conceptos que pueden parecer muy sencillos, pero la verdad tienen grandes profundidades. Otro aspecto que es importante tener en cuenta en el punto de vista de catastro y también direccionándolo
a la parte de valoración, es que el suelo en nuestro país, por normatividad, como ya habló el doctor en la teleclase pasada, el suelo se clasifica en tres tipos. El suelo es suelo urbano. No estamos hablando de la parte catastral, estamos en la parte, digamos, normativa en la gestión territorial, en la parte de planes de ordenamiento, esquemas de ordenamiento. El suelo puede ser urbano, puede ser rural o puede ser suelo de expansión. Pero dentro de cada una de estas clasificaciones, ¿sí?, el suelo urbano puede haber suelo de protección. El suelo rural puede tener suelo de protección y el suelo rural puede tener suelo suburbano. Ustedes conocen corregimientos, caseríos que se ubican dentro del suelo rural, ese suelo suburbano, y el suelo de expansión urbana, también dentro de esta clasificación puede existir suelo de protección. Esta diapositiva es muy importante por las implicaciones que tiene posteriormente para el tema de evaluación o el tema de valoración. Entonces, ¿qué tipo de suelo es en donde está el predio de pronto que yo voy a evaluar? Por eso estoy combinando aspectos del catastro para que ustedes tengan herramientas para profundizar bien en el tema de valoración. Aquí tenemos una diapositiva de suelo urbano, suelo de expansión, un suelo que está dentro de la, ya sea del EOT o del POT, como un suelo que posiblemente va a pasar a ser urbano, ¿sí?, posteriormente, y también los suelos de protección. Bueno, vimos la parte física. Entonces ya sabemos que la física se encarga de mirar el terreno, las construcciones, las áreas, lo físico del predio o del bien inmueble. ¿Qué pasa en el aspecto jurídico? El aspecto jurídico, que es un aspecto importante y es un aspecto que resalta mucho el catastro multipropósito, porque el catastro multipropósito, dentro de una, digamos, de los aspectos que quiere fortalecer, es la parte de la seguridad jurídica de la propiedad. Entonces, la parte jurídica, el catastro, de alguna manera, que establece la relación que existe entre el predio o el bien inmueble y la persona que tiene la propiedad, la persona que tiene la tenencia, la persona que tiene el derecho de propiedad. Ustedes han escuchado en otras teleclases el tema de tenencia. Desde el punto de vista catastral, pero también desde el punto de vista jurídico, los tipos de tenencia que existen en nuestro país, y esto sería interesante de pronto discutirlo yo no soy abogado, pero pues conozco legislación porque pues como ciudadano debemos conocer nuestra legislación. Es importante que ustedes conozcan que la tenencia o el derecho de propiedad en un predio, la persona propietaria tiene un pleno derecho, un pleno título, un pleno derecho de propiedad sobre el bien inmueble. O la persona puede ser poseedora, ¿sí? La persona no tiene un título sobre el predio, pero está en ese predio, lo está ocupando, de pronto lo está usufructuando, entonces su calidad es como poseedora. Y hay un tipo de tenencia que establece la ley, que es los predios o las personas que están como ocupantes. La verdad, jurídicamente, una persona ocupante es aquella persona que está en un predio que es baldío. Entonces, ahora sí, vamos a entrelazar los tipos de predios con la parte de tenencia. ¿Qué es un predio baldío? Un predio baldío es un predio, dice la ley, es un predio que nunca ha tenido antecedente registral. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca ha tenido un número, un folio de matrícula inmobiliaria, pues mucho menos un certificado de tradición y libertad. Y son sobre los predios baldíos, sobre los cuales, digamos, los grupos armados en los acuerdos de paz, en la parte de gestión de tierras, pusieron, digamos, a nuestro país y al IGAD a decir, bueno, IGAD, usted tiene la base predial de Colombia, necesito saber ya cuáles son los predios baldíos, porque sobre esos predios baldíos, pues podría darse una gestión de tierras para entregarle a ciertos grupos para que hagan sus actividades
productivas o sus proyectos productivos en los predios baldíos. Ahí se encontró en donde de pronto el IGAD en su base de datos decía, uy, problema, la verdad no tenemos claro en Colombia cuáles son los predios baldíos. Y los predios baldíos pues son los predios que son de propiedad de la nación, pero que nunca han tenido antecedente registral. La persona que está en un predio baldío, uno podría decir, no, es un tenedor que está teniendo el predio o es un poseedor, pero la verdad jurídicamente, la persona que está en un predio baldío se llama ocupante, porque uno podría decir en cualquier predio, ya sea urbano o rural, decía, no, es que lo está ocupando Pedro, lo está ocupando Juan. No, pero el término jurídico de ocupante se dan sobre los predios baldíos y yo creo que de pronto los abogados, hay unos abogados que están tomando el curso, pues de pronto podrían inclusive ampliar este tema o podríamos mirar si estamos o no en lo cierto en lo que estamos diciendo. Entonces, tipos de tenencia, propietario, poseedor, ocupante. Sobre la parte de tenedor, pues yo siempre he tenido mi duda porque, pues, ¿qué es el tenedor? El que tiene el predio, pues que el tiene el predio lo tiene ya sea como propietario, como poseedor o como ocupante. Entonces, bueno, en la parte jurídica es importante. En nuestro país, el único documento que legitima la propiedad de un bien inmueble es los certificados de tradición y libertad. Un certificado catastral, que ahorita vamos a ver un ejemplo, no me da la titularidad del predio. Es más, los certificados catastrales generalmente le colocan una nota en marca de agua que dice la información que reporta este certificado no va a sanear los vicios ni los problemas jurídicos que tiene el predio, es sumamente mero informativo. ¿Por qué? Porque el catastro, ¿qué es lo que hace? El catastro toma una foto del predio, de lo que hay, del terreno que está, de la construcción que está, de quién es el que demuestra derecho de propiedad, con qué documento, con una escritura, con un título. Entonces, en esa foto que toma el catastro en su censo predial, pues establece la relación jurídica entre el predio y el propietario. Si el predio tiene un folio de matrícula inmobiliaria, pues va a tener un certificado de tradición y libertad. Entonces, el certificado de tradición y libertad, que es importante que todos nosotros, independientemente de que se esté haciendo este diplomado o no, pues nosotros debemos aprender a manejar, a leer un certificado de tradición y libertad, porque es la tradición del predio, del bien inmueble que yo tengo o que yo he adquirido, para mirar si tiene limitaciones, para mirar si hay una tradición clara y transparente y diáfana, como dicen los abogados, ¿sí? Para poder entender eso. Quiero adicionar algo que escuché en una teleclase, que alguien preguntaba sobre las falsas tradiciones. Las falsas tradiciones. En trabajos que hemos hecho en campo con Ecopetrol, para pago, por ejemplo, de servidumbres a los predios afectados por un ducto, pues uno podría pagarle solamente a las personas que demuestren que son propietarias del terreno o del predio por donde se está pasando. Entonces, ¿cómo lo demostraban? Pues lo demostraban con un certificado de tradición y libertad. Pero había personas que mostraban o exponían un certificado de tradición, pero apenas se miraba el certificado, uno les decía, no, esto es falsa tradición. Entonces las personas, no, pero este es el certificado. Sí, pero es que es falsa tradición. ¿Y por qué es falsa tradición? Porque creo que fue a partir hasta el año 1972, las personas podían registrar en las oficinas de registro lo que llamaban cartas de ventas o promesas de compraventa. Es decir, cogían una hoja en blanco y hacían una venta de Pepito a Juanito, y ese documento, que era un documento privado entre dos particulares, las oficinas de registro lo registraban y le asociaban un número de matrícula inmobiliaria. En la actualidad hay muchos predios en Colombia que son falsas tradiciones. Y son falsas tradiciones, ¿por qué? Porque tienen un certificado de tradición y libertad. No es que no tengan, tienen un certificado de tradición y libertad, pero es falsa tradición porque el documento que está en la tradición no es un título, sino el documento es un documento privado. Pues, ¿problema de quién? El problema, a mi modo de ver, lo generó, pues, las oficinas de registro, la superintendencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden escuchar,
es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Qué se registra? Pues los instrumentos públicos, no los instrumentos privados. Y por error comenzaron a registrar documentos privados, generando pues los problemas que tenemos de las falsas tradiciones en nuestro país. Y las personas que tienen una falsa tradición en nuestro país, ¿y qué tipo de tenencia? Propietarios no son. Ocupantes si estuvieran en un predio baldío. Y si no, pues serían simples poseedores que tienen un certificado de tradición y libertad con falsa tradición. Importante también que ustedes conozcan sobre el tema de los títulos, que lo hablaban en la clase pasada. ¿Qué títulos tenemos nosotros para demostrar, digamos, la propiedad sobre un bien inmueble? Siempre se piensa que solamente la escritura pública. No, existe la escritura pública, que es uno de los principales, pero si es por una orden judicial, nuestro título puede ser una sentencia de un juzgado. Ah, pero si antiguamente me lo adjudicó el INCODER, ¿sí? Porque era un predio baldío y los predios baldíos antiguamente pues los adjudicaba el INCODER. El título, ¿cuál sería? El título era una resolución. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la parte de títulos en el aspecto jurídico del catastro? Que existan escrituras públicas, que existan sentencias, que existan resoluciones para demostrar la titularidad. Y ese título sirve siempre y cuando esté registrado, lo que hablaban en la clase, que haya el título y que haya el modo. El título, la escritura. El modo que se registra puede ser que la compraventa de A a B. Entonces, para que se dé la propiedad aquí en nuestro país, como dicen los abogados, se debe dar los dos aspectos, título y modo. Sabiendo que título puede ser escritura, sentencia o resolución, entre otras, y el modo, pues compraventa, o de pronto el modo fue una donación, o de pronto fue una dación de pago, los tipos que se puedan registrar. Eso en la parte jurídica. Entonces abordamos la parte física rápidamente, la parte jurídica, y ahora vamos con la parte económica. En la parte económica del catastro, ¿sí? En la parte económica, pues es determinar el valor del inmueble. Y el valor del inmueble, dice la legislación catastral, que se obtiene por el avalúo que se hace tanto del terreno como de la construcción. Es la suma de los avalúos parciales del terreno más la construcción. Y ya he diseñado unos ejercicios para que ustedes después en la parte de valoración hagamos unos avalúos en clase, avalúos de 10 minutos, en donde vamos a determinar el valor del terreno, el valor de la construcción, y al sumarlo, pues vamos a tener el valor del inmueble. Un aspecto importante que me parece clarificar o aclarar es el aspecto de las mejoras. A veces uno en una casa dice, vamos a hacer una mejora, vamos a arreglar el baño, vamos a hacerle una mejora a la casa. Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista catastral, ¿sí? Pues diferente de pronto a lo que se habla en otros países, en Brasil, en Argentina, las mejoras, dice la resolución 70, las mejoras es toda construcción que se hace en predio ajeno. O sea, ustedes viven al lado de un lote que no es de ustedes y ustedes hacen una construcción ahí, esa construcción es una mejora. Y cuando Catastro hace su censo, levanta el terreno y dice, el terreno es de Juan, pero esta construcción no es de Juan, esta construcción es de Pablo, y la registra, la incorpora en la base de datos como una mejora. Entonces es importante tener en cuenta que las mejoras son las construcciones que se hacen en predios ajenos, en predios que no ostentamos nosotros la propiedad. Entonces ya abordamos la parte física, jurídica y económica, que es lo que habla la resolución y lo que habla la legislación que está vigente en nuestro país. Otro aspecto que quiero también exponer rápidamente es sobre el número predial, porque cada predio va a tener como una cédula, va a tener una marquilla que lo va a identificar. En todas las autoridades catastrales, pues vamos a tener el número catastral convencional. Aquí tenemos en rojo 5 números. Ese era el número catastral anterior, pero siendo anterior todavía está incorporado, y yo sé que en Pereira, digamos, se maneja todavía 20 dígitos. Los 20 dígitos, los dos primeros
corresponden al departamento, que no está en la diapositiva. Los 3 segundos es el municipio, o sea, Risaralda es el código 66, Pereira es el municipio 001, y estos códigos, pues, los establece el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en lo que se llama la Divipola, la División Político-Administrativa de Colombia. Importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen el número predial, ustedes ya podrían tener información asociada al predio. Ustedes ya podrían saber si el predio es urbano o si el predio es rural, solamente mirando el código predial. Para este caso, está en la parte de aquí de abajo, aparece el 66001, vamos a dejar esos 5, de ahí para allá vamos a mirar los 1501, significa que el predio es urbano, 03 significa que se encuentra en el sector catastral 3, 107 en la, si eso como es urbano, en el barrio codificado como 0107, que es el predio 1 y que no tiene ninguna mejora. Este código predial corresponde a la Universidad Tecnológica de Pereira. 000. Si hay una persona que hubiera hecho una construcción, ¿sí?, de manera ilegal, claro está, en la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿sí?, y no se dieran cuenta, pues ya después de hacerla tendrían que pagarle o hacer el proceso para sanear. Si hubiera una mejora, en los últimos 3 ceros de pronto aparecería 001. ¿Qué indica? Cuando hay un número ahí, es que dentro de ese predio hay una mejora, una construcción en predio ajeno. Eso para el número convencional. Pero la resolución 70 del 2011 estableció que todas las autoridades catastrales, Bogotá, Cali, Medellín, Antioquia, Barranquilla y Pereira en su delegación, deben incluir en su base de datos el número predial nacional. Entonces ahora complejizaron el tema, ya no son 20, ahora son 30. Aquí está la clasificación, qué significa cada una, y de pronto solamente para que ustedes conozcan, porque de alguna manera el código le da a uno mucha información, le dice si el predio es PH, propiedad horizontal, si el predio es no PH, si está en un edificio, en qué piso está, si hay mejoras, cuál es el barrio, si hay sectores, si hay comunas, si el predio es urbano, si está en un corregimiento, o sea, información que solamente la da el código predial, pues para hacer análisis y sacar estadísticas y hacer otros procesos, los procesos que uno como generador de información puede hacer. Solamente ahí dejo para que ustedes sepan pues que existe una cédula, existe un identificador, que es el número predial para todo predio y que es importante pues tenerlo en cuenta cuando estamos hablando del catastro. Lo identificamos más allá de una dirección, lo identificamos con un código numérico que es el número predial. Bueno, ya saliendo rápidamente del aspecto físico, del aspecto jurídico y del aspecto económico de la manera más sencilla, es importante mirar sobre los procedimientos administrativos. Yo les comentaba que cualquier solicitud que le hagamos a una autoridad catastral debe estar fundamentada en la legislación vigente, que es la resolución 70 del 2011. Pero desde el punto de vista de los procedimientos administrativos, a las autoridades catastrales llegan muchos derechos de petición, ¿sí? La gente utiliza el derecho de petición, por decir algo, para el tema álgido de los avalúos. El avalúo del predio, es que el avalúo del predio de este año me llegó muy alto. Entonces, hacen un derecho de petición solicitándole a la administración, a la autoridad catastral, que por favor revisen o haga una revisión de avalúo del predio, porque yo considero que ese predio pues está desfasado. Importante aquí como un paréntesis, no lo tengo en las diapositivas, la legislación vigente en nuestro país dice que el valor catastral de los bienes inmuebles en todo Colombia no puede estar por debajo del 60% del valor comercial. Eso dice la normatividad. No puede estar por debajo. No recuerdo ahorita la normatividad, pero me queda a mí de tarea. Así como ustedes van a tener tarea, yo también tengo tarea. Pero en nuestro país se ha establecido que el valor catastral no puede estar por debajo del 60% del valor comercial de los inmuebles. Pero yo he estado en zonas donde está al 10, al 20, inclusive por debajo del 10.
Importante que pues, los procedimientos, digamos, para las actuaciones se encuentran en la resolución 70. Yo quiero presentarles la sentencia 377 del 97, que dice que la función catastral tiene procedimientos administrativos especiales y los jurídicos, los abogados, pues saben muy bien del tema. Que y así sea la función catastral o otra función, si existe una ley que reglamenta, digamos, los procedimientos dentro de una área específica, pues los derechos de petición no me van a funcionar, porque la autoridad catastral me dice qué pena, es que yo no le puedo resolver su solicitud en 15 días hábiles, porque existe una normatividad que es la resolución 70 del 2011 que establece los tiempos de respuesta para yo satisfacer, digamos, o darle respuesta a su requerimiento, y pueden ser 3 meses, 6 meses. Entonces, en los procedimientos administrativos es importante que en la actividad catastral, en la gestión catastral, no operan los derechos de petición, porque la función catastral, como dice la sentencia, dada su finalidad, tiene un procedimiento administrativo especial y no está sujeto a los procedimientos administrativos ordinarios. Entonces es importante, digamos saber eso. Por eso es que toda solicitud que se haga como ciudadano o con la ayuda de un profesional del área jurídica, pues debe estar fundamentada, debe estar semaciada, debe estarse leída, comprendida, entendida la legislación vigente, que es, reitero, la resolución 70. ¿Qué pasa con el tema de las certificaciones catastrales? La ley también, la resolución también habla de la certificación catastral. La certificación catastral es un documento que muestra la información que está registrada en la base predial, ¿sí? El formato es potestativo de la autoridad catastral, ya sea Liga, ya sea Bogotá, ya sea Cali, ya sea Pereira. Entonces, se coloca la información, ¿sí?, que se encuentra en la base de datos, haciendo referencia que por habeas data, las certificaciones catastrales solamente se le entregan a quienes ostenten la titularidad de los predios, por cuestión del nombre del propietario. Entonces, las certificaciones catastrales, yo como ciudadano no puedo solicitar una certificación catastral de un predio que no sea mío, porque pues la ley le prohíbe a las autoridades catastrales que suministren información sobre todo el tema de propietarios y sobre todo el tema de números de matrícula inmobiliaria. Miremos un ejemplo aquí de una certificación catastral aquí de Bogotá, ¿sí?, en donde tenemos el propietario, la información asociada al propietario, el coeficiente de copropiedad, porque en la propiedad pueden haber lo que se llama común y proindiviso, que el predio son dueños los 5 hermanos, cada uno tiene el 20%, entonces es un predio que está en común y proindiviso. Son varios los que ostentan la titularidad del predio. En este caso, el propietario es el Distrito Capital con el 100%. Aparecen los documentos soportes para la inscripción. Si es una escritura, el tipo, hay un dominio para eso. Si es una escritura, una sentencia, una resolución, el número de matrícula inmobiliaria correspondiente al documento que da la Superintendencia de Notariado y Registro, que me da la titularidad del predio, las direcciones. En este caso, Catastro maneja para los predios máximo 3 direcciones, que es la dirección principal, donde se encuentra el acceso al predio, la dirección secundaria, una dirección que tenga adicional, y de pronto una dirección incluye. Eso sobre todo para los predios esquineros, que por un lado de la calle, de pronto está dirección principal y secundaria, y de pronto por la carrera está la dirección incluye. Está el número predial nacional, que ya por ley deben tenerlo incorporado todos los catastros. Información adicional del destino catastral, en este caso dotacional público, y el tipo de propiedad, si es de un particular, en este caso es del distrito, y aspectos importantes en la parte física, el área de terreno en metros cuadrados, 1818.9, y el área de la construcción 603. Recordando que cuando hablemos de catastro y cuando hablemos de tierra y cuando hablemos de gestión territorial, cuando hablemos de avalúos, si estamos hablando de predios urbanos, vamos a hablar de metros cuadrados, y si estamos hablando de predios rurales, vamos a hablar de hectáreas para las áreas de los predios. Este es un ejemplo de un certificado catastral. Pues todas las autoridades catastrales
tienen su propio diseño, ¿sí? La idea es después en clase mirar qué información adicional se le podría incluir al certificado catastral de pronto que se pueda generar para el censo predial de los predios en Pereira. Cerremos acá, sigamos ahí con la certificación. Y después de eso sí, ya viendo, digamos, como la parte ortodoxa, que de alguna manera es lo que establece la ley, la parte física, jurídica y económica, viene el tema del catastro multipropósito. A ustedes ya les han comentado sobre la ley 1753 del 2015. ¿Esa ley cuál es? Esa ley las que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, denominado Todos por un Nuevo País, del expresidente, pues en su momento el presidente Santos. Y hicieron énfasis en la teleclase pasada o antepasada, el abogado hizo énfasis en el artículo 104 sobre el tema del catastro multipropósito. Aquí es importante una discusión. Los planes de desarrollo son los planes que establece cada gobierno. Esta ley es la que expidió el plan de desarrollo, pero es que ahora tenemos un nuevo presidente y un nuevo plan de desarrollo. Hablamos con colegas y con otras personas y decimos, bueno, ¿y qué pasa con la ley 1753? Si habrá un nuevo plan de desarrollo. La verdad, pues el nuevo plan de desarrollo debe darle vida o debe continuar con el tema, porque si el nuevo plan de desarrollo dice, eso del catastro multipropósito, dejémoslo para después, pues no habría catastro multipropósito porque existe un nuevo plan de desarrollo para nuestro país. Entonces no voy a hablar mucho de la ley 1753 que ustedes ya hablaron sobre ella, sino digamos de lo que estaría vigente ahorita en el tema del catastro multipropósito. Y es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 del presidente Iván Duque, que se denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y existe el documento COMPES, esta es la versión para aprobación de marzo 6 del 2019, que es la estrategia para la implementación de la política pública del catastro multipropósito. O sea, ya el plan de desarrollo nuevo también está hablando del catastro multipropósito, porque si el plan de desarrollo nuevo no hablara de eso, hubiera muerto el catastro casi que antes de haber nacido. Interesante y aspectos que resalto, estos documentos pues se descargaron digamos en la plataforma para que ustedes le echaran una ojeada, una lectura, y destaco que el 26 de marzo, esa era la versión de marzo 6, ya por titulares salió el 26 de marzo del 2019 que el Consejo de Política Económica y Social aprobó la nueva política catastral para la Colombia. ¿Sí? O sea, ya estamos hablando de que el nuevo plan de desarrollo habla del catastro multipropósito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miremos cuál es el panorama del catastro a 1 de enero del 2019. Fuente, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fuente, Departamento Nacional de Planeación. El 66% está desactualizado, el catastro de nuestro país. Aproximadamente 954 municipios de los 1000 y pucho que tenemos. El 28,32% está sin formar. El 5,68 está actualizado, lo que equivale a 88 municipios. Vemos que existe problemas de actualización, ¿sí? Porque las actividades catastrales, ¿sí? En la gestión catastral, hablábamos que se habla de la formación catastral, o sea, es la primera vez que yo entro y tomo los datos de los predios, pero es que estamos mirando que el 28,32 está sin formar, o sea, nunca se ha visitado, no se tiene, no se han tomado datos del 28,32% de nuestro país. Entonces, pues vemos los procesos de actualización. Ahí vamos a discutir en clase porque pues yo tengo mis apreciaciones sobre los procesos de actualización que se hacen en nuestro país. Y la llamada interrelación catastro-registro. La verdad, yo he estado escuchando interrelación catastro-registro desde el año 1985.
se le ha invertido toda la plata del mundo, o sea, toda la plata que uno se pueda imaginar, ahí está. Y aunque se ha avanzado, pues no hemos podido llegar a consolidar esa interrelación catastro-registro, y esa interrelación es básica, es base para hablar de catastro multipropósito. No se puede hablar de la seguridad jurídica y el tema de la propiedad si no se tiene, el tema de la interrelación catastro-registro, pues, digamos, como completa. El nuevo documento COMPES del catastro multipropósito da 5 líneas de trabajo. Da la línea institucional, da la línea de insumos, habla de la línea de trabajo de uso de la información catastral, habla de la línea de trabajo de mecanismos de sostenibilidad y habla de la línea de trabajo de estrategia para la fase de expansión. ¿Qué es la fase institucional? ¿Sí? Que pues ya sabemos, hay una falta de articulación a nivel nacional entre las entidades, entre la Agencia Nacional de Tierra, entre la Agustín Codazzi, entre la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, si no se trabaja en eso, pues catastro multipropósito va a seguir siendo como una idea que quiere como arrancar, pero no se consolida. En la parte de insumos, son insuficientes los insumos y son costosos. La parte de cartografía, la parte de imágenes, o sea, los insumos que se requieren, los mismos accesos a la información de registro de instrumentos públicos, pues hay que trabajar en los insumos. Uso de la información catastral. Hay bajo nivel de incorporación de la información catastral como insumo para el tema de establecimiento de las políticas sectoriales, de las políticas territoriales. Por eso se debe integrar la información catastral en el diseño de las políticas públicas y en el diseño de la gestión del territorio. Es que el catastro me da información tan valiosa, yo la llamo el huevo del avestruz. El catastro me dice qué hay en el territorio, me dice de quién es, ¿sí? Y además me dice cuánto vale. Entre esos 3 aspectos existe un insumo de información para la parte de establecimiento de políticas públicas. La parte 4, mecanismos de sostenibilidad. Hay ausencia de mecanismos para la sostenibilidad de la actividad catastral. Y eso, pues la verdad, yo considero que hay problemas grandes en el tema de la gerencia, digamos así, que ha hecho el Agustín Codazzi, ¿sí? Por eso vemos que los catastros que son delegados o que son descentralizados, pues la gestión catastral y el mecanismo de sostenibilidad es más amplio que la jurisdicción que tiene el Agustín Codazzi. Y una estrategia para la fase de expansión. O sea, existe la necesidad de crear mecanismos realmente para expandir el catastro multipropósito. Ustedes saben que ya se hizo un ejercicio acá de pilotos para el tema del catastro multipropósito que, digamos que no fue un fracaso, generó unos resultados, pero que la verdad como ciudadanos debemos estar atentos a solicitarle a Planeación Nacional cuáles fueron los resultados de los pilotos que se hicieron en nuestro país, ¿sí? Por las diferentes, fueron en varias zonas del país, a ver qué resultados dio, porque se suponía que esos pilotos de alguna manera iban a direccionar el mapa de ruta del catastro multipropósito. Es importante profundizar en estas líneas de trabajo, que el nuevo documento COMPES en las políticas de trabajo, la parte institucional, insumos, uso de la información catastral, mecanismos de sostenibilidad y la estrategia para la fase de expansión. Yo creo que ahí traté de resumir lo más que pude y darles los tips que consideraba más importantes pensando en la próxima teleconferencia y sobre todo en la visita que tendremos allá en Pereira, con la ayuda de Dios. Entonces, hasta ahí sería la presentación y estaré atento, digamos, a las preguntas que se puedan dar. Si las podemos responder de una vez, las responderemos, si no, me quedarán de tarea para la próxima vez que nos veamos. Listo, mi profesor Huber. Hasta ahí sería. Willy, revisa el chat y ahí están las preguntas. El chat. En la parte inferior. ¿O quiere que te la lea? Participantes, sí, mejor porque no. Bueno, la primera es una aclaración con respecto a que el catastro fue delegado en Pereira al área metropolitana centro-occidente, el cual corresponde a 3 municipios que son Pereira, Dos Quebradas y La Virginia.
Sí, no solamente es Pereira, sino son esos 3 municipios y fue delegado al área metropolitana, quien es el que está hoy en el proceso. Bueno, ¿Y depende de Hacienda o de planeación? no, en este momento no Bueno, tengo claridad al respecto, pero eso lo miramos en clase. bueno. Eh, la reserva de usufructo, ¿qué papel juega dentro de la tenencia? Bueno, el usufructo es una estrategia que yo siempre recomiendo a mis amigos. Yo les digo, vea, su mamá tiene una casa que es de ella. ¿Por qué usted no se la compra? ¿Sí? Para que ella disfrute, o sea, no espere, hablemoslo así crudamente, no espera que se muere para usted tener la casa de su mamá, sino usted cómpresela a ella, ¿sí? Y dígale, mamá, tome los 100 millones que vale su casa y hacemos una escritura en donde se reserva el usufructo. O sea, usted mientras esté viva, usted puede disfrutar de su casa, yo no la voy a sacar, hacemos la escritura y ahí se establece algo que se llama la nuda propiedad. O sea, si yo le compro a mi mamá, le doy la plata y hacemos la reserva de usufructo, yo sería lo que se llama la ley el nudo propietario, que esa casa será mía mientras la persona esté viva, en este caso mi mamá o mi papá. Y es importante, digamos, ese tipo porque el catastro de alguna manera en la parte jurídica debe incorporar la realidad. Si el predio es legítimamente es propietario, si es poseedor y si hay una limitación al dominio. Yo soy el dueño, cuando hago una escritura donde se reserva el usufructo, yo soy el dueño, ¿sí? Pero hay una limitación que es el usufructo. Hay una persona que lo está usufructuando mientras esa persona esté viva y eso se debe incorporar en la información catastral también porque es la realidad, es la foto de lo que está la realidad física y jurídica del predio. Bueno, José Ignacio Castro plantea que el tenedor es el arrendatario. Se le confiere la mera tenencia mediante un contrato entre privados. También son meros tenedores los usufructuarios o los acreedores prendarios. Sí, sí. Lo que pasa es que desde el tipo de vista de tenencia, el catastro no va a registrar el arrendatario, ¿sí? El catastro va a registrar es quién es el propietario o si la persona que está como poseedora, pero nunca ningún certificado catastral va a incluir dentro de la propietario poseedor el tenedor o el arrendatario. O lo clasifica como propietario, o lo clasifica como poseedor, o lo clasifica como ocupante, pero no como arrendatario. Pero de pronto sí es tenedor en ese contexto. Bueno, Danilo Flores plantea, ¿qué documento es privado? Por ejemplo, una promesa de compraventa. Los documentos privados, yo decía que lo que registra la oficina son documentos públicos. ¿Qué es un documento público? Es un documento que se hace una entidad pública, o lo hace una notaría, o lo hace una sentencia de un juzgado, o lo hace una resolución administrativa de una entidad, ¿sí? Pero los documentos públicos son los documentos privados, son los documentos que yo hago con otro particular, son los documentos que firmamos en otro particular. Una promesa de compraventa, ¿sí? Sería un documento privado porque, digamos, cuando la promesa de compraventa es hecha entre dos particulares, ese documento no se puede registrar. Yo no registro las promesas de compraventa. Hay unas promesas que sí se registran, eso lo hablaron con el abogado pasado, con el tema de compra de predios, que lo podemos hablar bien en clase, pero ese es un documento privado, un documento que yo suscribo con otra persona, con dos particulares, un documento que se suscribe entre dos particulares. Si yo suscribo un documento con la oficina de catastro o con una entidad de la alcaldía, ese no es un documento privado, es un documento público. Bueno, Sergio plantea que es importante leer el Código Civil, el artículo 762 en adelante. Bueno. ¿762? 762 en adelante. Código Civil, listo.
Edgar Bueno plantea, el Ministerio de Ambiente, perdón, el Ministerio de Vivienda le titula a los tenedores de los inmuebles con un acto administrativo o resolución donde lo declara el propietario, que luego se lleva a registro. Sí, mira que es un documento privado. Mira que existe una política del Ministerio de Vivienda, voy a dar el caso de Barranquilla. La política del Ministerio de Vivienda es que los predios que están siendo ocupados, o sea, los predios que son del municipio y están siendo ocupados por particulares para usos residenciales, la idea es que la alcaldía, hablemos de Pereira. Pereira tiene unos predios en la periferia donde hay unas familias viviendo y lo están usando no para comercio, o sea, no tienen negocios, sino tienen vivienda. La alcaldía, el alcalde establece en su política que va a titular esos predios a las personas que están allá. Entonces, para titularlos, pues planeación interviene ahí o interviene la oficina o la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿sí? Y hacen una resolución, pero después hacen una escritura pública. O sea, yo en los casos que he visto de titulación de predios, siempre hay una escritura pública que la persona va y firma, ¿sí? Pero que está fundamentada, es casi la protocolización de ese documento administrativo que se suscribe de la alcaldía. Bueno, Sergio plantea que ya se tiene fichas con los 30 dígitos, solo que aún los dígitos están en cero. No dice nada porque no han incorporado la información correspondiente. No, hay unos que están en cero, pero es que hay unos que están en cero porque no hay. Digamos, hay unidades municipales que no tienen comunas, ¿sí? Entonces, si no tienen comunas, pues no, eso va a estar en cero, ¿sí? Pero sí, es cierto que inclusive en la página del IGAD uno puede colocar el número predial antiguo y el IGAD le asocia el número nuevo y le va a asociar el número cero para todos, él tiene razón, pero es una tarea, digamos, de la oficina de catastro, pues la verdad que más que sea 30 dígitos, que realmente lleven la información que deben llevar. Bueno, Danilo Flores plantea que a mí particularmente el IGAT me ha dicho que el trámite demora hasta 3 años. Y Juancho Sierra dice que eso es una vergüenza. No, vea lo que está pasando ahorita. El IGAD. El IGAD, yo he hecho trámites aquí en Bogotá del IGAD para predios de Cundinamarca, ¿sí? Entonces el IGAD me dice, uy, que lo que pasa es que no han contratado a todas las personas y que eso se va a demorar, ¿sí? Y a uno le puede decir que eso demora 3 años, que porque no hay gente. Pero entonces nosotros tenemos los recursos que me da la resolución 70, ¿sí? Es más, hay que hacer lo que se llama, pues, los abogados saben del tema del debido proceso. Yo hago la solicitud fundamentado en la ley para el trámite que estoy llevando a cabo, dependiendo de lo que me respondan, porque no creo que la autoridad me va a responder por escrito que se demoran 3 años, porque demorándose así 3 años, yo perfectamente puedo iniciar, digamos, ya sea que se abra una investigación disciplinaria con la Contraloría o con la Personería, porque pues el funcionario no me puede decir eso porque tiene que estar basado conforme a la ley. Así como yo solicito conforme a la ley, pues la autoridad también me tiene que contestar conforme a la ley. Lo que pasa es que desconocemos la ley y los procedimientos que establece la resolución 70, pero todo lo que pidamos lo debemos pedir con base en la resolución 70. Sergio plantea las zonas no municipalizadas. Por favor, ampliar este aspecto. Gracias. Las zonas no municipalizadas, Sí. eso lo hablábamos ¿en cuál parte? ¿La parte de uso del suelo? O, si quiere otra pregunta mientras miro lo de zonas no municipalizadas, a ver dónde es que lo encontré. Esa es la última pregunta. ¿Esa es la última pregunta? Sí. Zonas no municipalizadas. Miremos aquí la diapositiva.
No, ¿esa estaba escrita o yo la dije? Juancho, perdón, Sergio, ¿puede ampliar la pregunta, por favor? Lo mencionó en el plano del croquis de Colombia. Ah, ya. Ah, no, esa habla es sobre, bueno, en el panorama del catastro, digamos, están haciendo énfasis que dentro de las tres actividades que hace el catastro, que es la formación catastral, actualización y conservación, la formación hay en 28.32% de los municipios, de los cuales dice que 19 son áreas no municipalizadas. O sea, eso hace referencia, de acuerdo al documento de planeación nacional, es de zonas que corresponden, digamos, dentro del municipio a lo que son caseríos. No, no es que no corresponda al municipio, sino que corresponde, digamos, a caseríos o como centros poblados, ¿sí? Por fuera, digamos, del municipio como tal. O sea, son 80 municipios, pero hay unas partes que corresponden a áreas que son centros poblados, como lo establece el DANE, centros poblados, inspecciones de policía, clasificaciones que hace la IBIPOLA para esas áreas, que de esos 80 municipios hay 19 que corresponden a esa. Bueno, William, no hay más preguntas. Importante de todas maneras que de pronto tú hagas algún comentario sobre los foros y los documentos que tú dejaste dentro de la plataforma para que la gente tenga conocimiento y de pronto empiece a participar. Entonces me agradaría que estos últimos 3 minutos que le quedan de la teleclase le comentara algo a ellos. No, pues sí, yo he colocado una información ahí, pero pues no he visto, digamos, como participación en el tema, ¿sí? Yo la verdad, por el momento, no voy a colocar tareas más allá que es importante que, digamos, haga lectura de los documentos, porque pues en la próxima teleconferencia vamos a hacer varios ejercicios que incluyen conceptos que ya hemos visto y conceptos de pronto que están plasmados en las normatividades que hemos colocado ahí. Y en la situación presencial, en el tema presencial, pues la idea es hacer, como yo digo, en el foro. En el foro, digamos, hay un principio, un proverbio chino que yo colocaba ahí que yo digo, si yo oigo, yo voy a olvidar. Si yo veo, es posible que recuerde, pero si yo hago, voy a aprender. Entonces, estoy haciendo unos talleres para aprovechar, digamos, la presencial, para estos temas, de alguna manera potenciarlos, llevarles el certificado, llevarles el folio de matrícula inmobiliaria, para poder hacer ejercicios prácticos y poder, digamos, como aterrizar bien la información que hemos visto como en diapositivas de manera general. Bueno, muestre, a ver, no llegó ninguna otra pregunta más, William, entonces de todas maneras agradecerle. Lo mencionó en eh, eh, que le están agradeciendo y pues no, nos vemos en la próxima teleclase, que es el próximo miércoles en el mismo horario de 7 a 8 de la noche. Le quedo agradecido Listo, y a todos los participantes en la teleclase que pasen una feliz noche. Muchas gracias para todos. bueno, perfecto, que esté muy bien, bendiciones para todos.